Arrancamos el siguiente panel. Si les parece, mi nombre es Roberto Rock, periodista mexicano. Dirijo la Silla Rota en México y soy expresidente de la CIP. Muchas gracias. Entramos a un panel que forma parte del core de estos espacios de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la CIP Connect, que es abordar la tecnología, pero siempre buscando, como lo dijo nuestro presidente José Roberto Dutris y también nuestro director ejecutivo Carlos Lauría, buscando también no poner de lado la misión del periodismo y la misión de la CIP en favor de la democracia, en favor de colocar al centro de la discusión al público. Esta mesa se llama Ideas Disruptivas que están transformando al periodismo. Conoceremos sin duda ejemplos apasionantes e inspiradores sobre el uso creativo de las actuales herramientas de inteligencia artificial e incluso el desarrollo de las propias herramientas por parte de los editores y por parte de las casas periodísticas con funcionalidades especiales, incluso sus propios nombres nuevos. Pero queremos también, lo hemos platicado previo a este panel, invitarlos a que compartan con nosotros las reflexiones que están surgiendo en sus salas de redacción en materia ética de sus departamentos de tecnología y cómo va a evolucionar en muchos órdenes la utilización de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con estos temas en sus consejos de administración? Sobre las nuevas realidades que estos avances indudables y aún admirables están imponiendo sobre la relación con el público. Las plataformas tecnológicas que permiten o no correr herramientas de inteligencia artificial y cuál es la visión sobre la evolución de los nuevos CMS, etcétera. Muy posiblemente en los próximos años alguien nos preguntará, nuestros hijos o nuestros nietos, ¿qué estábamos haciendo nosotros el 30 de noviembre de 2022 cuando Sam Altman anunció la creación o el lanzamiento vía OpenAI de ChatGPT? Como ahora tal vez nos preguntan dónde estábamos cuando el hombre llegó a la luna o cuando asesinaron al presidente Kennedy. Pienso que esto va a ser una referencia muy importante en la historia de la humanidad en el futuro. No es nuevo el término de inteligencia artificial. Hace 30 años me llamaban la atención hace unos días. Un libro que se llamaba La Era del Diamante hablaba de la pseudointeligencia. Aún ahora, el lanzador de ChatGPT, Altman, nos llama la atención y nos dice que la gente que tenemos más de 40 años hemos empezado a utilizar la inteligencia artificial como usábamos Google, es decir, solamente para buscar una información. Él dice que la gente más joven, entre los 20 y los 30, utiliza esto para regular algunas interacciones en sociedad, pero que solamente los universitarios y los más jóvenes entienden que la inteligencia artificial va a ser como un sistema operativo de su vida, que lo van a utilizar para todo lo que tenga que ver, incluso para enamorarse, para encontrar parejas, para desarrollar todas sus funcionalidades vitales. Sin embargo, esto está evolucionando rapidísimo y no sabemos qué implicaciones nos traerá en el futuro. En el último corte, lo consultaba yo apenas anoche, sabemos que hay más de 1.000 millones de personas utilizando en este momento ChatGPT. Gemini de Google es empleado hasta ahorita, seguramente en las últimas horas se movió el número, por 400 millones de personas. Esto nos está transformando no solamente como negocio, sino como sociedad. Hay un nuevo paradigma en los negocios, en las relaciones de los usuarios y seguramente en lo que entendemos como medios de comunicación. La necesidad o la carrera para desarrollar nuevas herramientas de inteligencia artificial está haciendo que el poder de cómputo requerido para ellos esté multiplicándose. Este poder de cómputo en el mundo es ahora 1000 veces más grande que en el momento que hace 3 años apenas llevó a crear ChatGPT, 1000 veces más grande. Esta carrera, por el predominio en estas herramientas, está generando un consumo masivo de energía
y una inversión que en este momento representa 596 mil millones de dólares, 35% más de lo que lo representaba en 2024, apenas el año pasado. Las cifras, y esto es un gran tema en nuestras redacciones, las cifras apuntan a que la inteligencia artificial va a destruir un porcentaje muy importante de las plazas de empleo en todo tipo de empresas, de lo que se llaman de cuello blanco, las empresas, los trabajadores que estamos en las oficinas, que utilizamos un escritorio, no los trabajadores de las plantas, de los trabajadores de cuello azul, les llaman en Estados Unidos. ¿Qué pasará con esto en nuestras redacciones? ¿Utilizaremos la inteligencia artificial para disminuir nuestra planta laboral o para transformar la forma en que servimos a las comunidades con las que nos relacionamos? Un directivo de Ford, Jim Farley, decía con preocupación que el desafío para la fabricación de automóviles es gigantesco porque había estado varias veces en los últimos meses en China, donde veía que los automóviles tenían una incorporación de inteligencia artificial que se reflejaba en el uso de su identidad, en la identificación facial, en todas las interacciones que uno tiene en su celular, por ejemplo, y muchos más, pero a la hora de conducir un vehículo. Y se lamentaba que Amazon o que Google no estaban interviniendo de manera masiva en la fabricación de automóviles como sí está ocurriendo en China. Pero en China, ahora me dicen que Google sí está haciendo algunos experimentos con vehículos en alianza con empresas automotrices. Pero llamaba la atención Farley sobre DeepSeek, esta herramienta de inteligencia artificial que lanzó China, que es más barata que otras lanzadas en Occidente, con muchas más limitaciones, pero eso, ya sabemos, puede irse superando muy rápidamente. Esto se va transformando, insisto, de manera tan veloz, pero está pasando frente a nuestros ojos. Los propios reportes, y esto tiene que ver con los usuarios de nuestros medios, los propios reportes dicen que los estudiantes universitarios, los que aspiramos a que sean nuestros usuarios, nuestros visitantes, nuestros lectores, los estudiantes universitarios han ido reduciendo en 30% el tiempo que le dedican a estudiar, el tiempo que le dedican a revisar textos, a reflexionar, a discutir con sus compañeros. Se ha ido estrechando, digamos, el margen y que en promedio, mientras hace una década, un estudiante universitario le dedicaba alrededor de 30 horas a la semana para hacer sus trabajos escolares y para entender la realidad en la que busca interactuar eventualmente. Ahora este número de horas ha pasado más o menos a 13 horas por semana. ¿Qué va a pasar si queremos que este chico consulte los medios de comunicación en los que laboramos y en los que estamos impulsando? ¿Qué va a pasar para detectar, y es una gran preocupación en las universidades, los trabajos escolares que fueron elaborados total o casi totalmente con inteligencia artificial? A diferencia de los buscadores de Google, por ejemplo, que fueron acompañados con la creación de herramientas para detectar este tipo de trabajos de copy-paste. Ahora realmente no se ha encontrado una buena herramienta que detecte si una información, si un trabajo escolar fue construido ahora con mayor integridad, digamos, con inteligencia artificial. Hay herramientas como Tumtin o como Zero GPT que fueron creadas con ese propósito, pero que realmente no están alcanzando el paso o la velocidad con que las herramientas se desarrollan. Una de estas herramientas estudiaron, por ejemplo, hace poco el Génesis de la Biblia, y dijeron que seguramente más o menos el 90% del mismo había sido escrito con inteligencia artificial. Vayan ustedes a saber. En fin, el desafío, y esto va a ser el tema de toda esta conferencia, es si no tenemos que perfeccionar, si no tenemos que desarrollar una mayor inteligencia humana para un mejor aprovechamiento
de la inteligencia artificial. Y sin más, damos paso a nuestros panelistas de lujo. Todos ellos han ido desarrollando sus propias herramientas. Realmente, como digo, nos van a inspirar y nos van a impresionar con estos avances. Ya está montado, ya está listo aquí Carlos Salas, que es su director periodístico del Comercio de Perú, que vamos a empezar con él. Después vamos a seguir con Gastón Reutberg, secretario de redacción de La Nación de Argentina. Lo tuvimos en la conferencia en la Asamblea de la CIP en Córdoba, Argentina. Y cerraremos con Gerardo Castilla, director de producto de Vanguardia de Saltillo, en México, buscando tener un panorama, una cobertura de distintos tipos de medios, de distintas regiones de nuestro continente y también de distintos despliegues de herramientas en medios de comunicación. Arrancamos de inmediato, muchas gracias nuevamente, con Carlos Salas, su director periodístico del Comercio de Perú. Como todos los demás, una biografía más completa están en sus programas por escrito. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Bueno, gracias Roberto, gracias a todos los colegas por estar aquí. Quería empezar la presentación con una pregunta que nos hacemos frecuentemente en la redacción, y es si puede un diario nacido en 1836 innovar con inteligencia artificial en el 2025. Eso fue lo que nos planteamos este año a partir de una alianza con Perplexity y a partir de una creación interna que es el Media Lab. Es decir, desarrollamos este año, para poder respondernos esa pregunta con más autoridad, dos acciones, digamos. Una externa que implicaba una alianza con un buscador o una herramienta internacional, que es Perplexity, y una acción interna que es el Media Lab, que de alguna manera recibe o funge de intermediario entre Perplexity y la redacción. ¿Por qué apostamos por la alianza con Perplexity? Esto, de alguna manera, tiene una historia un poquito más extensa en el contexto. En este contexto, que en la presentación anterior se mencionó en detalle y que está, de algún modo, golpeando a todas las redacciones de la industria y, sobre todo, a los medios tradicionales. Hay básicamente tres amenazas que en este momento golpean a los sitios digitales y a las marcas tradicionales. Básicamente la audiencia golpeada por olas de desinformación, marcas personales que crecen frente a medios tradicionales, los influencers, creo que los queremos y los padecemos al mismo tiempo, y el tráfico web que cae en beneficio de otras plataformas. Los homepage ya no dan el tráfico que daban antes. De hecho, mi jefe de homepage me suele decir, mitad en broma, mitad en serio, que el homepage es el nuevo print y que ahora todos están en las redes sociales. Y creo que algo de razón tiene alrededor del consumo. ¿Qué tiene que ver esto con Perplexity? Básicamente que nos trazamos la idea de desarrollar un proyecto que ponga alguna respuesta a cada una de estas amenazas y se lo contamos a la gente de Perplexity para poder desarrollar una respuesta que nos pueda ayudar en esta etapa. Sobre la audiencia golpeada por olas de desinformación, planteamos un reforzamiento en marca del comercio y sus 186 años. Nosotros somos, y lo digo con orgullo, la marca decana de la prensa peruana, es la marca más antigua del Grupo de Diarios de América, y tenemos, digamos, mucho valor a partir de la tradición y a partir del tono institucional de nuestra marca. A partir de eso, tenemos la siguiente respuesta a la siguiente amenaza, que son marcas personales que crecen frente a medios tradicionales. Ahí es potenciar el contenido diferencial. ¿Qué diferencial, por ejemplo, tiene una marca de esa cantidad de años? Su archivo, su inmenso archivo, un archivo histórico que tiene registrado desde siglos anteriores todo lo que ha ido pasando en la historia reciente del Perú y del mundo. Tráfico web que cae en beneficio de otras plataformas. Buscamos un proyecto que nos ayude
a aumentar la base de usuarios que ingresan a nuestra homepage. Este es básicamente el proyecto con Perplexity y voy a leer básicamente los objetivos que nos trazamos. Buscábamos un plan que fortaleciera nuestra propuesta de valor y un socio que nos permitiera llevarlo a cabo. Gracias a ellos, hoy podemos implementar proyectos como Merlín, así se llama, nuestro buscador conversacional basado en los 186 años de archivo histórico del comercio. ¿Qué es Perplexity? Para quien no lo conoce, es un motor de búsqueda con inteligencia artificial que genera respuestas automáticas basadas en fuentes confiables. Básicamente realiza dos tareas. Entrega respuestas, pero sobre todo entrega respuestas con el link relacionado a la marca. Es decir, no son respuestas que no tengan cita. Todas tienen cita en el mundo de Perplexity. Somos el primer medio de la región en establecer una alianza estratégica con ellos, somos los pioneros. Y fuera de que es una alianza técnica, también es una alianza de corte editorial, como vamos a explicar en un momento, y de corte comercial, como lo voy a describir más adelante. Estas son las formas de implementación y las tres bases del acuerdo que tenemos con ellos. Es un acceso ilimitado al plan Enterprise Pro, que es el plan empresarial que Perplexity tiene para los proyectos del comercio. Es decir, podemos crear sin pago del token una gran cantidad de proyectos como Merlín, que es el proyecto del archivo del comercio. Tenemos acceso al API para crear herramientas propias y al mismo tiempo generar los prompts de las tareas de esos proyectos. Y tenemos una participación en el Publishers Program, que es el modelo de Revenue Share por menciones en respuestas de IA. Es decir, si una respuesta viene con publicidad y dentro de esa respuesta está citada la fuente del comercio, el comercio puede recibir un máximo del 25% de esa publicidad. Es parte del acuerdo que tenemos con ellos. Como verán, es una alianza que fortalece la calidad de la marca, permite obtener tráfico de calidad, encontrar fuentes originales y verificar datos, todas acciones favorables a la confianza de marca. Por eso nos interesó el proyecto desde un origen. Esa es la acción externa. La acción interna es crear el Media Lab, que de alguna forma recepciona todo el conocimiento de Perplexity y acelera una serie de proyectos en la redacción como Merlín y otros 6 proyectos que voy a describir a continuación. El Media Lab tiene algunos objetivos muy puntuales, como establecer lineamientos de uso de IA en la redacción y generar alianzas con medios y universidades, capacitar a la redacción, tenemos capacitaciones cada 2 o 3 meses hechas por el Media Lab, y desarrollar proyectos, en especial Merlín, que es el que más nos interesa, interfaces y herramientas con enfoque de alfabetización digital. El comercio está en una etapa primera en su vínculo con la IA, pero tiene un rediseño pronto, hacia finales de año, que va a tener como novedad en su cabecera de homepage la figura de Merlín, que de alguna manera nos va a permitir dar a conocer un tesoro que antes solo estaba en la oficina de Lampa y que solo podían ver unos poquitos. Ahora todos van a tener acceso a Merlín a partir de este rediseño y de esta, digamos que segunda etapa, porque vamos a fundar la segunda etapa con el lanzamiento de Merlín. Estos son los 7 proyectos que estamos lanzando con Perplexity. El primero ya lo describí, luego está Te lo cuento, Composer IA, Te lo resumo, Cablemático, Sismográfico y Te lo tagueo. Como verán, hay 2 colores distintos. El color rosado, o lo noto rosado, tiene que ver con acceso al público, cosas que el público va a poder notar, y con color celeste tenemos los que son de trabajo interno o que ayudan básicamente al periodista. Este es Merlín. Es un buscador conversacional con IA basado en el archivo histórico del comercio, responde con lenguaje natural, conecta con 186 años de historia y muy pronto también será de asistencia de atención al cliente.
Esto es clave porque son las fechas y la cronología para no estar hablando de algún futuro lejanísimo. La primera fase va a ser lanzada con el rediseño hacia finales de año y tiene el rastreo de todas las URLs publicadas en el comercio.p. En esta primera etapa, como entenderán, solamente va a estar lo que salió en digital. En la segunda etapa, que es la más ambiciosa, para mayo del 2026, tenemos su integración con Elvis, que es nuestro archivo electrónico donde están digitalizadas todas las ediciones de los 186 años de la historia del comercio. Este es un trabajo que se empezó con Silvia Miro Quesada, allá por 2018, y Elvis reúne todas las páginas que suponen el comercio o la historia del comercio desde 1836. Te lo cuento y voy a hablar brevemente de cada uno de los proyectos. No tiene el nivel de ambición de Merlín, que es el que más nos ocupa, pero sí ya lo estamos aplicando, es el primero y es algo, digamos, no muy rebuscado, que son dos herramientas para ofrecer resúmenes de noticias, una con texto y otra con audio. En un futuro, y eso sí lo hace más complejo y mejor, permitirá generar un playlist curado por el editor para poder escuchar las noticias más relevantes del día. El Composer de IA es la extensión de Chrome vinculada al CMS, sugiere titulares, keywords, tags, notas relacionadas y videos, optimizando el SEO en tiempo real. Es una implementación propia con la ayuda de Perplexity. Esto también está en proceso y hemos hecho ensayos justo el mes pasado. Luego está Te lo resumo, que son herramientas que permiten cargar PDFs extensos para que los periodistas puedan interactuar en lenguaje natural con los documentos y obtener hallazgos rápidamente. Esto también ya lo tenemos activo, lo está usando la unidad de investigación y el área de S-Data, que es el área de periodismo de datos de la redacción. Cablemático. Este es uno que va a ayudar mucho a la sección Mundo, que es una función que se conecta a agencias de noticias como AFP, EF, Reuters y estructura automáticamente notas listas para su publicación en el CMS. Perú y Lima son zonas de posibles sismos y los sufrimos. Tenemos esta acción que extrae datos del Instituto Geofísico Nacional y genera automáticamente notas noticiosas sobre sismos en tiempo real, listas para publicación. Esto ayudará mucho a la sección nacional. Otra herramienta interna que ya hemos probado con el área de video es Telotagueo, que es una herramienta piloto para potenciar el video, taguea automáticamente las imágenes y genera nuevos clips para aumentar el inventario editorial y optimizar nuestro player. Como verán, buscamos resumen de contenidos, asistencia SEO, exploración de documentos y automatización de publicaciones en una serie de proyectos que vinieron con el acuerdo con Perplexity. El más importante y el que de alguna manera nos hace más ilusión es el del archivo, pero no es el único. Estos son los próximos pasos que estamos planteando. Es el lanzamiento de Merlín al público a partir de diciembre, la expansión de los pilotos por toda la redacción, la medición del impacto editorial y de audiencia y las alianzas académicas que estamos desarrollando en un espacio que se llama el Media Lab. La pregunta inicial era si un medio nacido en 1836 puede innovar en el 2025. No solo puede, sino que el comercio lo está haciendo. Básicamente eso quería mostrarles hoy, brevemente, que son los avances de esta primera etapa del comercio. Muchas gracias.
¿Se escucha bien? Lo van a tener que bajar, me parece, por mi vozarrón. Buen día. Sí, igual complica. Buen día para todos. No tengo video todavía. Bueno, mientras tanto, aprovecho el tema técnico para agradecerle muchísimo a la CIP por la invitación. Es un gusto, como siempre, reencontrarme en este foro con tantos amigos de tantos años. Cuando digo tantos años, son muchos años. Hace 30 años estoy trabajando en la plataforma digital y hace 20 específicamente en La Nación. Quiero agradecer también especialmente a Carlos y Andrés, dos grandes amigos y profesionales que me insistieron también para compartir este ratito con ustedes y con el panel que me toca integrar. Se ve modo... Vamos de nuevo. A ver ahí. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahora sí, bueno. Y estos minutos quería aprovecharlos para compartir algunas experiencias por ahí más conceptuales al principio y si llegamos a algunos ejemplos concretos de trabajo que tienen que ver con innovación, una innovación que es posible en La Nación porque hay una redacción de 360 periodistas de diferentes especialidades y eso siempre da una ventaja a la hora de desarrollar proyectos. Me interesa particularmente partir de tres interrogantes. Los periodistas vivimos más de preguntas que de certezas, aunque nos pagan para ofrecer certezas, pero en general siempre tenemos más preguntas. Y tiene que ver un poco con lo que define innovación hoy, ¿no? Y no se trata de que sean preguntas retóricas necesariamente, ¿no? Pero está claro que estamos redefiniendo un poco lo que queremos ser, lo que vamos a hacer, lo que estamos siendo, ¿eh? Y esas tres preguntas apuntan al quiénes somos, y estas tres preguntas sería bueno que se las hagan todos a la hora de ir a trabajar cotidianamente a desarrollar periodismo en diferentes plataformas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito concreto? ¿Y qué queremos ser? ¿Y qué queremos ser orgullosamente? ¿Sí? Vamos a ver un video muy breve. Y todo lo que pasa frente a nuestras narices, en nuestro trabajo cotidiano, es motivo de desarrollar periodismo y es motivo también para que a partir de eso que pasa desarrollemos ideas nuevas que logren sorprender a la audiencia. Esto es claramente una contradicción en sí mismo, por eso lo llamo certezas en la incertidumbre, porque hay algunas certezas concretas a la hora de pensar en innovación y en desarrollo de proyectos nuevos, que tiene que ver con que estamos en una plataforma que todavía está en construcción, pese a que ya tiene unos cuantos años, en Argentina en particular 30 años ya de desarrollo. Es importante seguir teniendo una mente abierta para entender que no hay ninguna fórmula 100% probada y que mucho de lo que parte de nuevas ideas tiene que ver con la cultura interna de cada medio. Y esto no me canso de decirlo, es muy difícil importar una idea externa cuando en realidad de lo que se trata es de trabajar fundamentalmente hacia adentro de la estructura que uno tiene, con el talento interno que uno tiene, incluso cuando necesita capacitar gente para armar equipos de entrenamiento. Muchos de esos conocimientos están dentro de la organización. Está claro también que la superficie digital es el terreno de la innovación. Todavía podemos de alguna manera probar, equivocarnos, barajar y dar de nuevo y probar una nueva idea. Y lo más interesante de todo es que podemos hacer esto porque tenemos los datos. Es decir, que sabemos claramente qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y también
ya de algún modo, pese a que estamos hablando de un medio en construcción, estos 30 años nos dan un recorrido, nos hicieron aprender cosas, sabemos por dónde acertamos, por dónde nos equivocamos, sabemos cuánto pueden dar los equipos, sabemos qué perfiles profesionales nos faltan, sabemos qué tenemos que desarrollar, sabemos con qué herramientas contamos, con qué herramientas debemos contar. En estas certezas e incertidumbres donde nos movemos en cotidiano. Recién hablaba el compañero del comercio sobre el uso de inteligencia artificial. Nosotros elegimos también abrazar la inteligencia artificial como una tecnología emergente, como lo habíamos hecho en otro momento con alguna otra. En general, los medios o las cabeceras tradicionales vienen abrazando la tecnología desde hace unas cuantas décadas, ¿sí? El punto es qué hacer, qué hacer con esto, qué hacer con la inteligencia artificial. Algunos de los usos que le damos cotidianamente en la Nación están a la vista y creo que coincidimos casi todos en que son usos que casi todos los medios de la región en mayor o menor medida le vienen dando, ¿sí? Acá el tema no es tanto la adopción de la tecnología, sino qué hacemos con esa tecnología y cómo potenciamos el periodismo que hacemos todos los días. Y obviamente, como toda nueva tecnología que uno abraza, también genera interrogantes y les sigo enviando más preguntas que certezas. ¿Qué tareas van a seguir siendo exclusivamente humanas y cuáles van a ser reemplazadas por estas tecnologías emergentes? ¿Cuál es el valor diferencial del periodismo en una era de contenidos automatizados, donde parece que lo único que valiera o tuviese importancia es acumular cantidad de notas automatizadas? ¿Qué implica delegar parte del juicio editorial a sistemas basados en inteligencia artificial? ¿Cómo nos aseguramos de que los algoritmos no reproduzcan sesgos ni terminen suprimiendo voces incómodas para el poder? ¿Y cómo abrazamos la innovación si no contamos con un equipo core, un equipo especializado que se dedique a estos temas? ¿Qué es lo que viene haciendo casi todos los medios de la región últimamente? Bueno, incorporan obviamente unidades de ciencia de datos, de experiencia de usuario, de visualización y nuevas narrativas. Integran perfiles técnicos con periodistas tradicionales en equipos interdisciplinarios. También reorganizan sus rutinas a partir de métricas en tiempo real y ponen en funcionamiento laboratorios de experimentación. Esto también coincidirán conmigo que es una tendencia bastante clara que estamos revisando y viendo en la mayoría de los medios de la región. Nosotros hace poquito también decidimos empezar a documentar y empezar de alguna manera, guiar el uso de inteligencia artificial en la redacción y decidimos generar un documento que está subido al sitio de Trust Project de la Nación. Decidimos transparentarlo, publicarlo ahí y está a disposición de nuestros periodistas y de otros periodistas también. Y ese documento, de algún modo, también está guiando las diferentes capacitaciones y entrenamientos que estamos dando a los 360 periodistas de la redacción con el uso de IA, en un equipo, insisto, que armamos internamente. En cuanto a concretamente una fórmula de innovación, que yo creo que no existe, pero sí les puedo compartir un poco la nuestra, o por lo menos la que venimos utilizando, es una combinación, ¿no?, de ideas provenientes de diferentes mentes de la redacción, con la velocidad de ejecución, porque no podemos desarrollar proyectos que demanden mucho tiempo, porque ese tiempo es precioso y también requiere presupuesto, y a veces es muy difícil de sostener en un periodo largo de tiempo. Y después también la cultura interna, creemos sostenidamente en el valor que tiene la cultura de trabajo guiada por la innovación desde el líder de la redacción, pasando por los mandos medios y el último cronista, digamos, en términos de trabajo de calle. Todos participan de esos entrenamientos y capacitaciones en el mismo plano y desde la punta de la pirámide de liderazgo hay un convencimiento de que este es el camino. El circuito es más o menos y esquemáticamente así. Vamos de la idea, que siempre me gusta decir que es materia gris más datos, es la cabeza de cada uno de nuestros periodistas, más los datos que tenemos disponibles para poder sacar conclusiones y avanzar sobre esa idea. Un breve, intenso, pero también veloz debate y brainstorming con foco en la audiencia, siempre teniendo a nuestra audiencia
a la que conocemos muchísimo más que en otra época, en el centro de ese debate. Una definición concreta, toda reunión relacionada con un nuevo proyecto tiene que salir con un output claro de lo que vamos a hacer, y que sea una definición de equipo, algo que convenza al equipo, no que esté convencida una sola persona del equipo, sino todo el equipo que vale la pena avanzar sobre esa idea. También la planificación, siempre en tiempos relativamente veloces y planificación de recursos. El diseño, qué formato, con qué programación, con qué interactividad, con qué aporte real. La publicación y la iteración, es decir, acelerar ese ciclo de aprendizaje, pero también sacar conclusiones muchas veces de las deficiencias y los errores para avanzar a mayor velocidad. Y por último, la medición y análisis de los resultados, que es básicamente también generar algún tipo de documentación para que esa documentación después pueda ser compartida por el resto de la redacción a la hora de desarrollar nuevos proyectos. Todo esto está guiado por principios periodísticos. Algunos de estos principios periodísticos que de algún modo venimos trabajando desde la Dirección Editorial de La Nación. Es algo que también pueden consultar directamente en el sitio de Trust Project. Por una cuestión de tiempo no se los voy a decir todos. Pero si ustedes ven, estos principios periodísticos tienen poco de tecnológicos y mucho más de la fuente del periodismo, del ABC del periodismo. Entonces, si uno tiene esto como marco de trabajo, después todo lo demás simplemente son herramientas que ayudan a esa labor. Hay 3 vectores clave y diferenciales en nuestra usina de producción. Por un lado, la cultura y la gestión de las métricas. La cultura y la gestión de las métricas no es solo una palabra al aire, es una realidad de trabajo. Es decir, no hay ningún proyecto editorial de nuestra redacción que camine sin una base de sustentación relacionada con números, con comportamiento de la audiencia y con cualquier otro dato que nos pueda alumbrar de algún modo qué hace nuestra audiencia con un determinado contenido, con una determinada temática o con un determinado producto. Esto también es fundamental porque tiene que ver también con ir incorporando en una redacción la visión de producto, algo que muchas veces ha estado reservado solo para las áreas de tecnología de una compañía de medios y que en los últimos medios es esencial que cada periodista también tenga como característica, como virtud, como conocimiento adicional. Ya hay en la región muchas certificaciones relacionadas con visión de producto, con producto editorial, que yo recomiendo, si no hicieron, que cada uno de ustedes lo pueda hacer y después que cada uno de ustedes pueda ser líder a la hora de diseminar esta idea y esta visión de producto en todo su equipo. El foco en la audiencia, los suscriptores y las nuevas audiencias, obviamente que tenemos una urgencia que es lograr sustentabilidad inmediata de nuestro negocio y eso muchas veces nos encierra en un grupo de suscriptores de mayor o menor número y eso está bien porque es nuestra audiencia fiel, es aquel que acompaña, que paga una membresía, que nos paga todos los meses y que permite que nosotros podamos hacer periodismo. Pero también hay que abrirse, hay que ir a buscar nuevas audiencias, si no esto tiene un límite, ¿sí? Y esas nuevas audiencias también de alguna manera tienen que ser seducidas por un periodismo de calidad, ¿sí? Y por la sorpresa sobre todo. Algo que nos ha pasado durante mucho tiempo es, y esto se refleja también en las diferentes encuestas e informes relacionados con consumo de noticias, es que hemos perdido de algún modo esa capacidad de respuesta. Hemos hecho durante muchos años un periodismo repetitivo, ciertamente aburrido y que se fue de alguna manera comoditizando con otras propuestas. Hay que escaparle a todo esto y poner en movimiento esa materia gris que tiene cada una de las redacciones. Y lo otro importante en ese vector clave y diferencial de la innovación tiene que ver con las narrativas digitales. Sigue habiendo una primacía absoluta del texto por sobre el resto de posibilidades narrativas y hoy la plataforma digital ofrece un sinnúmero de posibilidades para lograr una atracción distinta de las audiencias, ¿sí? Y entonces nosotros debemos ser claramente los abanderados de ese cambio a la hora de producir.
Un concepto que también consideramos importante en cuanto a innovación en la nación tiene que ver con la integralidad informativa. Es un concepto que nos interesa, nos define y nos diferencia de otras alternativas en un entorno de consumo de información digital ultra competitivo. La integralidad informativa se logra con un equipo, con una estructura, con diferentes cabezas, con pluralidad, con visión plural del mundo. No sirve una redacción de 360 periodistas que opinan lo mismo de todos los temas. Al contrario, tenemos que recuperar ese debate interno, recuperar diferentes miradas, aprovechar la historia personal también de cada periodista, sus conocimientos técnicos, sean nuevos, sean tradicionales, y también dar pie, abrir las puertas y no matar la creatividad y la innovación en las redacciones. Muchas veces hay muy buenas ideas que quedan en el camino porque los circuitos de trabajo internos no están preparados para abrazar esas ideas, recibirlas y llevarlas al final. ¿Quiénes somos? Bueno, en La Nación somos un poco esto que les voy a mostrar. Todo lo que pasa. Viene de la hueá. Pasa en La Nación. Lo lees. Lo ves. Lo vivís. Lo escuchás. Lo compartís. En digital, en eventos, en radio, en papel, en televisión, en redes. Somos multiplataforma. Somos parte de tu mundo. La Nación informa, conecta, emociona. Tu marca y La Nación van por más. Informar, conectar, emocionar es un poco nuestra idea. Tenía una presentación mucho más larga para hacer, pero voy a respetar el tiempo de los organizadores y obviamente quedo a disposición para preguntas posteriormente. Solo les quiero decir lo siguiente. En esta sala hay mayormente líderes de equipos de trabajo. Como decía un viejo maestro español, Pepe Cervera, a muchos de los que arrancamos hace 30 años, la lanza está en sus manos, no está en otras manos. Es el momento que ustedes lideren ese cambio, es el momento de abrirle la puerta a las nuevas ideas y es el momento, sobre todo, de que las buenas ideas que están en la redacción fluyan para generar un contenido periodístico distinto. Basta de marcas periodísticas que se parecen entre sí, basta de commodity y bienvenida a la materia gris y dar rienda suelta a esa materia gris que ustedes tienen seguramente a disposición en la redacción. Muchas gracias. No. No, no necesito video. No necesito video. Sí, sí, sí. ¿Ellos están viendo? No. A ver. Ahí está. No, sonido no. Let's talk about the future of media in the age of self-improving AI. Inicialmente quería hacer esta presentación en un poquito de Spanglish, aprovechando que estamos en Miami. Pero pues no se va a poder, la hice en español. Esto para mantener un poco la fluidez, ¿no? Quiero comenzar con una historia que creo que es importante que todos debemos recordar. Estoy seguro que todos la conocemos, pero está algo olvidada. Y antes de pasar a presentarles lo que estamos haciendo en Vanguardia, el proyecto que tenemos, me gustaría empezar por ahí. Entonces así va.
Cuando dejamos de utilizar el caballo como principal medio de transporte, lo primero que hicimos fue ponerle prácticamente un motor a lo que era una carroza. Este producto definitivamente funcionaba, era útil, nos llevaba de punto A a punto B, pero todos aquí sabemos que ese no es el diseño más óptimo o el más eficiente de esta tecnología. Incluso es imposible imaginarnos cómo funcionarían nuestras carreteras el día de hoy, o estacionado afuera de los súpers, o tener que utilizarlo de emergencia para llegar al hospital. Esto me lleva a lo siguiente, que una tecnología funcione, que algo funcione no significa que ya no va a mejorar. Esto es algo obvio y pensar lo contrario creo que es una locura. No creo que nadie aquí considere lo mismo. La inteligencia artificial generativa es el cambio más fuerte que vamos a experimentar como sociedad. Muchos ya la catalogan como un cambio incluso más profundo que la revolución industrial y la estamos viviendo en este momento. Nosotros los medios tenemos una o dos opciones. La primera, asumir que la tecnología no va a cambiar, que se va a quedar igual y que las posibilidades que tenemos con ella van a seguir siendo las mismas, que lo vamos a seguir utilizando como si fuera el Internet 2.0, o peor, que le vamos a poner un motor a flujos de trabajos antiguos y que eso de alguna manera va a solucionar nuestros problemas. Algo así como si a la prensa de Gutenberg lo optimizáramos con la inteligencia artificial generativa, para mejorar el kerning o que los colores negros resalten más. Pues sí, puede funcionar y definitivamente es algo que nos ayudaría, pero ese es un producto que de verdad queremos, es un producto que sirve a las comunidades, que sirve a la modernidad. Yo creo que no. Si seguimos utilizando esta tecnología así, vamos a formar parte de la industria, del gremio, de la gente que va a ser revolucionada. Por suerte tenemos otra opción. Tenemos que asumir que esta tecnología va a seguir mejorando, que cada vez se va a integrar más en nuestras vidas y que cada día va a ser mejor. Lo hemos visto desde que la inteligencia artificial generativa lanzó, o ChatGPT lanzó esto en el 2023, 2022. Cada vez es mejor. Pero eso significa que como medios tenemos que afrontar una realidad que duele. Nuestra forma de existir va a cambiar y va a cambiar radicalmente. Entonces tenemos que empujar a ser revolucionarios, con contenido, con las formas de trabajar, acercándonos más a nuestra audiencia. Porque esto ya nos empezó a pegar. Ya nos empezó a pegar en tráfico, nos empezó a pegar ya en relevancia, confiabilidad, rentabilidad. Como platicaban hace rato, los políticos nos atacan sin fin y la gente no está viendo el valor de lo que somos los medios. En fin, los problemas son infinitos. Ustedes pónganle nombre y de seguro los medios lo estamos pasando. Otra cosa muy importante antes de avanzar y que también les quiero platicar es que también somos un problema, que también formamos parte de un problema fuerte y lo tenemos que afrontar. Este problema es el problema del ruido y creo que todos saben a qué me refiero con esta imagen. Notificaciones, alertas, anuncios, colores, todo está perfectamente diseñado para robar nuestra atención, para mantener nuestra atención en un teléfono de unas pocas pulgadas, para mantener nuestra atención en una pantalla. Los usuarios ya estamos cansados de que todo sea breaking, de que todo sea urgente, de todas las alertas, de todos los colores, de todo lo que nos rodea. Estamos cansados de estar viendo la misma pantalla todo el tiempo y de no saber diseminar qué importa y qué no. Todo parece importante porque todo aparece en el mismo espacio. Los medios estamos peleando por la atención del usuario en un espacio saturadísimo. Competimos contra el mensaje de la novia o contra el mensaje de la ex. Competimos con el video de YouTube o con su influencer favorito. Competimos contra otros medios y competimos contra nosotros mismos. La notificación de hace 30 minutos compite con la notificación de ahorita y así sucesivamente. El espacio está saturado y es muy difícil monetizar esa pantalla de unas pocas pulgadas. Por esto creo que se viene un cambio radical, un cambio radical aún más profundo
que lo que estamos viviendo ahorita. Este cambio va a ser en la interfaz del usuario, en cómo interactuamos con el contenido. Y esto yo creo que es algo que tiene que suceder, es algo que va a suceder y que de nuevo nos va a impactar y nos va a impactar de una manera más profunda. Todo esto va a depender de qué tan rápido avanza la tecnología y qué tanto confiamos en la tecnología como usuarios. ¿A qué me refiero? Vamos a migrar de dispositivos data aware, que están confinados a un sistema operativo, que están confinados a un browser, que están confinados a una red social, a dispositivos context aware, dispositivos que migran de plataforma, que migran de sistema operativo, que conocen todo de tu vida, sin importar la plataforma. Esos mismos dispositivos van a ser voice first. E incluso se habla que estos dispositivos van a ser thought first, pensando en tecnologías como Neuralink. Estos dispositivos van a estar siempre presentes, como lo tenemos en nuestro bolsillo, pero van a ser raramente visibles. No va a haber una necesidad de estar volteando a ver una pantalla, no va a haber esta necesidad de ser esclavos de algunas pulgadas. La inteligencia artificial en algún futuro es muy probable que no vaya a necesitar nuestra pantalla. Va a hablar cuando lo necesites, va a callar cuando no lo necesites, y lo más probable es que vas a poder confiar en ella para que haga todo lo que le pidas, cuando le pidas, como se lo pidas, incluso mejor que si lo hicieras tú. A esto yo le llamo, o se le conoce como la era de la inteligencia contextual, y es una realidad a la que tenemos que irnos preparando. Estoy definitivamente convencido que estamos avanzando hacia allá a pasos agigantados. Entonces, ¿cómo tenemos que destacar? Primero, tenemos que dejar de trabajar para crear atención barata, esa atención difícil de monetizar, esa atención que no vale la pena. Y tenemos que empezar a trabajar para captar y mantener la atención que queremos. Aquí ojo con la palabra mantener, y mantener la comunidad que queremos. Tenemos que crecerla, tenemos que nutrirla, tenemos que cuidarla, tenemos que definir muy bien, como decía mi compañero, la comunidad que queremos y tenemos que cuidarla muchísimo. Todo esto hace que tenemos que ganarnos la confianza del usuario. ¿Cómo? Creando contenido de calidad, más relevante, estructurado, optimizado. Y aquí ojo con esto, que sea platicable, resumible, personalizable, pensado en acercar a nuestra comunidad y mejorar su vida. Ahora sí, ¿qué hemos hecho en Vanguardia? En Vanguardia estamos muy orgullosos de siempre preguntarnos esto cuando empezamos un producto nuevo o cuando empezamos un proyecto nuevo. ¿Qué estamos haciendo hoy para formar a los lectores, a la comunidad de mañana? Gracias a esta pregunta salió Aventuras. Y Aventuras es un proyecto que hicimos el año pasado y este año, que prácticamente fue un taller de creatividad. El objetivo era fomentar comunidad, traer a los niños a crear historias y juntar periodismo con inteligencia artificial, pues con la infancia, ¿no? En este taller les enseñamos a contar historias e ilustrarlas con tecnología. Convocamos a niños en talleres presenciales en un colegio privado y en un campamento. Les enseñamos narrativa básica y creamos historias guiadas con ellos. Y cada niño tuvo un periodista como editor personal. Había 7 pilares a todos los relatos. Un tema principal, un protagonista, el antagonista. Claro, tenía que haber conflicto, un desarrollo. Y aquí es donde entra el ambiente del periodismo. Un dato real. Algo que los niños leyeron en nuestro periódico o que leyeron en algún lugar o que vieron en algún TikTok que les haya impactado para meterlo en su historia y un desenlace. Aquí pueden ver un dibujo que hizo el encargado del proyecto, César. César estaba frente a los niños y les dijo, ¿qué les parece mi dibujo? A lo cual muchos se rieron, le dijeron, está feísimo. Y la verdad es que sí. Incluso César les preguntó, oigan, ¿quién cree que puede dibujar mejor que yo? Muchos levantaron la mano. Y lo retaron incluso a un concursito de dibujos, ¿no?
Pero cuando César les enseñó este dibujo y les dijo que él lo había hecho, los niños se quedaron atónitos. No podían creerlo. Claramente no se podía tratar del mismo artista. Después les enseñó esto y como pueden ver, las letras no son perfectas. Se trata de una actividad del año pasado. Esto ya mejoró. Pero los niños también se quedaron atónitos. Estaban muy sorprendidos con estas posibilidades. Y así comenzó el proyecto. Los niños empezaron a escribir e ilustrar sus cuentos a mano. Después utilizaron ChatGPT y Midjourney guiados de nuestro equipo de periodistas. Así digitalizaron sus ideas. Una vez terminado su relato, su cuento, lo que hicimos fue grabar sus voces para hacerlo en podcast. Y al final, utilizando herramientas de inteligencia artificial, pues editamos los silencios, editamos los ruidos de fondo y todo estuvo potenciado e impulsado por la inteligencia artificial. Este es uno de los ejemplos de una niña, un dibujo de un caballo. El prompt de la niña fue, me gustaría ver en pocas palabras, ¿verdad? Me gustaría ver este dibujo en 3D. Y este fue el resultado. La niña estaba muy feliz. Estaba increíblemente feliz con el resultado. Este fue el resultado de otro dibujo de una niña. Imagínense cómo era el original. Y acá un niño dibujó pues, a un Superman astronauta. Le llamó Space Boy. Quería él que había un villano y pues después de hacer tantos intentos decidió quitar al villano porque le gustó mucho su héroe. Y aquí está otro. Este es mi favorito. Porque para la niña hacía muchísimo sentido este dibujo. Por más que lo ves, pues tú dices, ay, es como una ciudad, hay como que un sol, un astronauta con un cangrejo lanzando un rayo láser, a un monstruo de 2, 3 cabezas. Está algo raro, ¿no? Para nosotros es algo difícil ver lo que los niños ven y la imaginación de un niño es una de las cosas más invaluables. Pero una vez que el niño le contó a la inteligencia artificial qué es lo que necesitaba y cómo lo quería, el resultado fue espectacular. Un Godzilla gigante siendo atacada por Paponcio-Man con su rayo láser. El resultado fueron más de 20 relatos. Y los niños fueron los autores. Intervinieron nuestro impreso, intervinieron nuestros espacios en digital y los publicamos en redes sociales. Quiero aquí hacer un poquito de pausa y que reflexionemos como gremio y pensemos cuándo es que los niños forman parte de nuestra cobertura diaria. La realidad es que es muy poco, si no es que nada. Y cuando lo es porque hubo algún accidente o sucedió alguna catástrofe. Nosotros queremos involucrar a los niños, queremos involucrar a esta comunidad, a esta audiencia que tenemos olvidada de otra forma, porque la realidad es que los dejamos en un lado muy oscuro de lo que pasa en nuestra sociedad. Esta fue la portada del Día del Niño. Como pueden ver, hay muchos personajes, todos estos pues, nos ayudaron nuestros diseñadores a acomodarlo. Por ahí arriba está Paponcio. Y aquí está, Paponcio-Man el bárbaro, ¿no? Adriana estaba completamente feliz con su dibujo. Aquí está el perrito del campamento del Día del Niño. Este perrito es un perrito real que está en Chibidú. Y pues le hicieron toda una historia de cómo salvaba el jardín, de unos gnomos que atacaban y cositas así, ¿no? Aquí pueden ver lo que fue el podcast en este QR y pueden escuchar la voz de los niños. Todos los audios son de ellos. La verdad es que fue un proyecto muy bonito. Después de esto también hicimos el domingo en la ruta recreativa, que es prácticamente se abre la avenida principal en nuestra ciudad, en Saltillo, Coahuila, y pusimos un mural, o más bien una lona grandota blanca en la calle. Nuestra idea era que de forma ordenada los niños llegaran, pusieran ideas, pintaran cosas bonitas. Pues claro que eso se descontroló, ¿no? Fueron más de 500 niños los que participaron en el mural, y aunque no tiene nada que ver con inteligencia artificial, sí subraya algo que es la base de todo lo que estamos haciendo y por qué hicimos este proyecto. Se involucró la comunidad, se involucraron los padres, se involucraron los niños, se involucró esta audiencia que tenemos olvidada. Y los resultados pues fueron hermosos, ¿no? Aquí están un poquito de imágenes, está un perrito, ahí ese es el de Chibidú, no se crean. Pero creo que fue un proyecto muy bonito. Los quiero dejar con 2 reflexiones finales.
Tenemos que sembrar lectores, tenemos que sembrar comunidad, tenemos que sembrar interés hoy. De lo contrario, vamos a cosechar apatía mañana. Y esto es especialmente importante con todo el contexto que les acabo de dar. Si la inteligencia artificial, si la tecnología cambia tanto como lo estamos previendo, la gente va a venir a consumirnos porque encuentran algo más. Y la segunda reflexión es, la mejor historia, el mejor cuento, el mejor relato, el mejor producto que puede hacer la inteligencia artificial es la que le ayudamos a escribir en comunidad. Involucren a su gente, involucren a sus lectores, involucren a sus niños para contar historias. Él es César. César fue el encargado del proyecto. Él es el líder del Departamento de Innovación Editorial en Vanguardia y pues a él le debemos este gran esfuerzo. Muchas gracias. Le hemos rogado a Andrés Alessandro, que nos gusta mucho que esté en este foro, que nos dé unos minutitos para preguntas. Tal vez si levantamos la mano, si hay preguntas, si no podemos buscar muy rápido. Por favor, si hay alguien más, por favor, a lo mejor podemos hacer una pequeña canasta de 2 o 3 preguntas. De una vez, si pasamos al micrófono, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buen día, soy Daniel Jacobo de ADN 40 en México. Me encantan como estas iniciativas que tienen cada una de las redacciones, estos cambios, implementación de inteligencia artificial, pero quisiera preguntarles un poco acerca de la experiencia de usuario dentro de estos sitios de cada uno de ustedes, porque a veces como usuario mismo intentar leer las noticias en pues estos sitios web es complicado, entendiendo la parte de la monetización, por supuesto, pero entre anuncios, entre estas invitaciones a suscribirse, a veces como usuario es muy complicado siquiera acceder y por eso también nos alejamos un poco de estos propios sitios, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo han intentado lidiar o reducir un poco ese impacto en cuanto a la experiencia de usuario? Muchas gracias. Muchas gracias. Una más, por favor. ¿Qué tal? Álvaro Liuzzi, de Argentina. Quería preguntarle a Carlos particularmente que profundice cómo fue la adopción de los periodistas, sobre todo las herramientas editoriales, y cuáles fueron los principales desafíos, si hubo procesos de capacitación y cómo vio esa integración. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pasamos entonces, por favor. Si quieren un último minuto con alguna reflexión final. Yo contesto la primera pregunta. Nosotros hacemos una encuesta de calidad a diferentes audiencias, suscriptores y no suscriptores, relacionados con esa experiencia de usuario, ¿no? Y a diferencia de lo que se puede creer normalmente, el tema de la publicidad no es razón, digamos, principal a la hora de alejarse del servicio, ¿no? Es decir, de dejar de usarlo. Uno podría creer que esto es todo lo contrario, que es como está arriba, digamos, en la opinión o en la calificación de los usuarios. En el caso de Argentina en particular tenemos un problema que tiene que ver con el precio, ¿no? En una economía precarizada, el precio de una suscripción, de cualquier suscripción, es casi un lujo. Entonces el tema precio está en primer lugar. En segundo lugar, también hay muchísimo relacionado con algunas cuestiones de calidad, eventualmente el producto que tiene que ver con la cuenta, por ejemplo, de usuario, algún aspecto técnico. Ahora, lo que sería la invasión de publicidad no es uno de los motivos principales a la hora de o cancelar el servicio como suscripción o alejarse, digamos, del consumo de información en ese sitio si no sos suscriptor. De todos modos, la publicidad tendrá que ir evolucionando en la misma medida que el periodismo está evolucionando y así como estamos experimentando nuevos formatos a la hora de contar, seguramente también la publicidad se va a ir desarrollando, va a ir innovando y va a ir creando otros formatos menos invasivos que los que solemos ver. Todavía no parece ser ese momento, pero va camino. Adelante. Sí, contestando la pregunta del colega, en el caso de nosotros hicimos, como mencioné, 2 acciones, ¿no? La de la alianza con Perplexity a nivel externo y a nivel interno hicimos partícipe al Media Lab, que es el acelerador interno de proyectos que tenemos.
a nivel de lo que es la implementación de dichos proyectos, tuvimos primero un miedo lógico de la redacción de entender que estos proyectos paulatinamente podían reemplazarlos a ellos. Fuimos muy claros en decir que son proyectos que complementan su tarea, más no que los reemplazan, y pasaron por capacitaciones de 3 meses para poder estar listos para implementarlos. En el caso del de cable, de Reuters, de AP, no hubo mayor inconveniente. En el tema de los sismos tuvimos dificultades para poder implementarlo con la sección nacional, más por cuestiones técnicas que por dudas del equipo, pero básicamente al hacerlos partícipes de las capacitaciones del Media Lab, todo ha ido fluyendo de una manera por ahora natural. Yo entenderé que cuando esto esté en línea, que es en la segunda mitad del año, podrán presentarse algunas dificultades, pero con el mensaje claro de que son complementos y no reemplazos, entendería que todo debería fluir bastante bien. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, yo creo que, o creemos en Vanguardia, que la adversión a los medios también tiene que ver con una falta de definición de nicho. Es decir, queremos atacar todo, queremos servir a todos los nichos y no lo hacemos de la mejor manera. Entonces creo que lo más importante es definir quién eres, cómo lo vas a hacer y por qué haces eso, y solito los usuarios que van a venir a pagar van a venir. Particularmente no hemos dado el salto hacia la suscripción digital, pero eso lo ponemos como el punto toral, a la audiencia, a la comunidad. ¿Qué somos capaces de servirles nosotros como grupo, nosotros como Vanguardia, nosotros como medio regional, que no van a encontrar en otro lado? Respondiendo a esa pregunta, yo creo que se arreglan muchos de los problemas de la aversión a la visita de los medios. Muchas gracias. Gastón nos pide un minuto. Sí, unos segundos nada más, porque me parece importante en un panel que habla de inteligencia artificial o de proyectos de inteligencia artificial aplicados al periodismo, a la producción de contenidos, decir que de ningún modo hay que abandonar la capa de revisión humana en todos estos procesos. Yo sé que esto es algo que se dice mucho, pero que se hace poco. O sea, significa que ahorramos tiempo porque la IA resuelve un montón de trabajo manual, pero si olvidamos esa capa de revisión editorial y básicamente el trabajo del editor, corremos serios riesgos. Y esto hay que decirlo con todas las letras y hay que documentarlo. Y también por eso me parece útil que cada uno de los medios aquí presentes desarrolle su guía de trabajo, su guía de uso de la inteligencia artificial aplicada a los proyectos que desarrollen, siempre haciendo hincapié en la importancia de esa capa de revisión humana editorial tan necesario en todavía una tecnología que tiene imperfecciones, y en el caso de los medios nosotros no nos podemos equivocar, es decir, esos sesgos no pueden estar presentes en los contenidos que nosotros desarrollamos a diario, porque ahí sí el impacto es sobre nuestra marca y sobre nuestra credibilidad. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos aquí.